pueda participar y pueda estar con nosotros el próximo domingo. Bueno, nos ponemos de pie para recibir al hermano Gustavo, que trae el mensaje de esta noche. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, yo no sé qué fue lo que hice, pero me echaron de Gainesville y no me querían dejar volver. Pero dicen que mala hierba nunca muere, así que aquí estoy de vuelta. No, qué alegría estar hoy acá. Me oigo como en un vacío. ¿Soy yo o es el sonido? El sonido. Pero ya están los ingenieros trabajando. Me gusta el vidrio nuevo que compraron para excelente calidad. Casi ni se nota. Hermanos, de verdad, qué alegría poder estar acá este día y compartir la palabra del Señor y compartir lo que Dios está haciendo. Sé que con el tiempo muchas cosas suceden en la vida de uno, en la vida de la iglesia. Sé que están a punto de recibir a su nuevo pastor. Así que a mí me van a tocar las 2 semanas previas. Le voy a tener que escribir que me tocó venir de Juan el Bautista aquí a preparar camino para que llegue el nuevo pastor. Y creo que debe seguir siendo motivo de alegría, pero motivo de oración para la iglesia. Son tiempos difíciles, son tiempos donde de verdad tenemos que confiar en que Dios es el que está guiándonos, que está guiando a nuestras familias, que está guiando a la iglesia. De nuevo, estoy por un lado, porque obviamente es familia mía y la alegría de verlo, pero la alegría de que viene un pastor para esta iglesia. ¿Saben lo que quiero esta iglesia? Y saben la alegría de saber que ya va a haber un pastor, pero al mismo tiempo la oración de que entendamos que no es un pastor el que va a hacer la diferencia la sigue haciendo Dios y el trabajo de toda la iglesia unidos. Yo no sé si está mejor el sonido con este otro. Lo vamos a ver. ¿Está encendido este micrófono? Está apagado el micrófono. Ok, entonces sigo con este, aunque lo sueno. Sigo yéndolo como muy extraño. Me oigo como si estuviera con gripe. Si no hay problema para ustedes con este sonido, sigo con este sonido. Bien. Yo una vez les pregunté aquí, y voy a volver a preguntarlo. ¿Cuál es el país más bonito de América Latina? Dígamelo de una vez. ¿Cuál es el país más bonito de América Latina? Partida de equivocados, Costa Rica. Vamos, es la realidad de los latinos en Estados Unidos. La realidad de América Latina. La realidad de los nacionalismos. Y si usted le pregunta a un norteamericano, dirá que el mejor país del mundo es Estados Unidos. Yo siento hasta, a veces me da un poco de risa, voy a decir esto bajito por aquello de que haya norteamericanos cerca, pero a veces me da risa porque hay una obsesión, por ejemplo, en Estados Unidos de ser el que tiene el récord en todo. Uno lo ve hasta en los restaurantes, el mejor café del mundo, y uno dice, ¿cuándo fueron por todo el mundo para encuestar cuál es el mejor café? Aquí está en Carolina del Sur, creo que es donde está el melocotón más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tendemos a los nacionalismos. Todos los países lo tenemos. No es nuevo. Los nacionalismos vienen desde los tiempos bíblicos. Y yo quiero compartir en estos días acerca de un personaje muy nacionalista. Y voy a aprovecharlo los miércoles. Voy a estar 2 miércoles, este y el próximo. Y voy a estar 2 domingos, el siguiente y el siguiente. Y voy a aprovechar este personaje en los miércoles y los domingos en la noche. Así que quiero empezar por él en cuanto al enfoque de su visión como persona. Vaya conmigo al libro de Jonás. Y yo sé, Jonás es uno de los personajes más conocidos. ¿Cuántos de aquí fueron niños y asistían a la iglesia cuando eran niños? Levánteme la mano. Yo también. ¿Cuántos les enseñaron a cantar? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ay, sí. Uno pasaba cantando, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios.
Jonás es probablemente uno de los profetas más conocidos de la Biblia. Ahora, Jonás tiene varias características interesantes. Por ejemplo, que solo hay un versículo técnicamente de profecía bíblica. Solo hay un versículo en todo Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 4. Mire conmigo. Dice Jonás 3:4, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruido. Es la única palabra profética en todo Jonás. Y de paso ni se cumplió. Imagínense el récord que tiene Jonás. Ahora, Jonás sí era profeta. Sin embargo, el libro de Jonás es el libro más personal de todos los profetas. No todos, pero varios profetas citan experiencias personales. Jeremías cuenta cómo fue llamado por Dios. Oseas cuenta cómo fue llamado por Dios. Isaías cuenta cómo fue llamado por Dios. Jeremías cuenta además muchas de las malas experiencias que tuvo. Pero solo son pequeños destellos en sus libros. Jonás no. Los 4 capítulos del libro de Jonás, con excepción del versículo 4 del capítulo 3, son experiencias personales de Jonás. Es un libro que no busca darnos profecía bíblica en cuanto a predicción, porque la única que se da ni se llegó a cumplir. Entonces uno se pregunta, ¿para qué está el libro de Jonás? Ahora, no vamos a leer Jonás completo acá, porque ustedes lo van a leer en la casa. Tarea número 1. Vengo afilado, tarea. De aquí al domingo, cada uno de los que me está escuchando debe leer Jonás completo. Ahora no se queje, son 4 capítulos. No lo estoy mandando a leer Salmos completo. 4 capítulos de Jonás. Lea un capítulo por día de aquí al domingo. Quiero que el domingo en la noche usted venga preparado. Es más, le voy a ser específico en la tarea que le voy a poner. Voy a pedirle que para el próximo domingo usted haya leído el libro de Jonás. Y yo quiero que lo lea. Uno en la Biblia puede tener diferentes acercamientos a un pasaje. El domingo en la noche yo voy a tener un acercamiento al libro de Jonás en cuanto a Dios en el libro de Jonás. Yo quiero que usted lea Jonás buscando cómo presenta Jonás a Dios. ¿Cómo es el Dios en el libro de Jonás? ¿Qué características tiene Dios en el libro de Jonás? Así que le pido que lea Jonás en la perspectiva de Dios en el libro de Jonás. Ahora bien, mire cómo empieza Jonás capítulo 1. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amital, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Y de ahí empieza la historia que todos conocemos. Usted ha oído la historia de cómo a Jonás se lo tragó la ballena, ¿cierto? Y saben que es mentira. A Jonás no se lo tragó la ballena, ni siquiera un gran pez. El término que usa la Biblia es un monstruo marino. No sabemos qué era ese monstruo marino. ¿Podría haber sido una ballena? Hay gente que dice que no, que las ballenas es imposible porque no puede pasar. Técnicamente hablando, una ballena se pudo haber tragado a Jonás. Si fue una ballena, si fue un pez supergigante, si fue un monstruo marino que no conocemos, lo cierto del caso es que un ser marino gigantesco se tragó a Jonás. Ahora, aquí empezamos con los problemas en cuanto a Jonás. ¿Fue Jonás un personaje real? Usted me dirá, hermano, ¿cómo lo va a poner en duda? Se lo voy a decir, no porque yo lo pongo en duda. Porque hay cristianos que se autodenominan cristianos, que se denominan cristianos evangélicos, que le van a decir a usted que Jonás en realidad es como una parábola. Jonás en realidad, eso de que a Jonás se lo tragó un pez, no es cierto. Simplemente que es una manera de contar una verdad, pero que Jonás en sí no existió. Ya aquí empiezo a tener problemas. Lo primero que quiero enfocar hoy es la historicidad de Jonás. ¿Existió o no existió Jonás? ¿Por qué es importante si existió o no existió Jonás? Les voy a decir por qué es importante. Lo primero es confirmar que Jonás existió. Vaya conmigo un momento a Segundo de Reyes, capítulo 14. Segundo de Reyes, capítulo 14.
Al final del capítulo 14 viene la historia de Jeroboam II. Jeroboam II fue un rey en el reino del norte. Aquí empieza a volverse importante. Noten el detalle que estoy citando acá. Jeroboam II fue rey en el reino del norte. Ahora se me dirá, hermano, ¿qué es lo del norte? Yo sé que la mayoría acá sabe lo que voy a explicar en este momento. Pero por una sola persona que no lo sepa, lo voy a volver a repetir. ¿Ok? Cuando Israel Dios nombró a Saúl rey, Saúl muere, Dios levanta a David y a partir de David, David empieza a reinar sobre Israel. ¿Cuántas son las tribus de Israel? También les hice esta pregunta ya hace tiempo. ¿Cuántas son las tribus de Israel? ¿Cuántas? No, las tribus de Israel son 13, hermanos. Son 13. Solo que 12 tenían tierra y una no tenía tierra, que era la de los levitas. Pero si usted se da cuenta, en realidad son 13 tribus, no 12. A las 12 tribus que tenían tierra y una tribu que no tenía tierra, la de Leví. ¿Por qué terminaron siendo 13? Porque Jacob tuvo 12 hijos, pero José tuvo 2 hijos y Jacob adoptó legalmente a esos 2 hijos, a Efraín y a Manasés. Entonces, de un momento a otro, eran 12, quiten a José, se terminan 11, sumen los 2 hijos de José, son 13. Quiten a Leví, porque Leví no tenía tierra, y terminan siendo 12, que son las que tenían territorio. Detalle que no sabía. Ok, recuerden, las 12 tribus de Israel en realidad eran 13. Eran 12 que tenían tierra y una que no tenían tierra. Ahora, David reinó sobre todas esas tribus. Cuando David muere, ¿quién sucede a David en el trono? Salomón. Salomón reina sobre todas las tribus. Cuando Salomón muere, ¿quién sucede a Salomón en el reino? El hijo de Salomón, que se llamaba, de los tantos que tuvo, ¿cuál fue el que reinó? Roboam. Acuérdense del nombre Roboam, porque va a ser muy parecido a Jeroboam. Porque cuando Roboam reinó, Roboam cometió el error de oír el consejo de sus amigos en lugar del consejo de los ancianos. Todavía quedan algunos jóvenes por acá. Jóvenes, si van a escuchar un consejo, oigan el consejo de los adultos, no el de sus amigos. Sus amigos son buenos para que les oigan. Sus amigos son buenos para que los consuelen. Sus amigos son buenos para desahogarse. Sus amigos son, qué bueno que tienes amigos. Pero a la hora del consejo, escucha el consejo de la gente que tiene experiencia, no la de tus amigos. Sino lo que realmente quieres hacer es lo correcto en la vida. Roboam prefirió oír el consejo de sus amigos. Y fue un asunto de impuestos. Se dividió Israel por el IRS. Fue un pleito de impuestos lo que hubo ahí. Roboam puso más impuestos sobre el pueblo no aguantó y dijo, ¿y qué tenemos nosotros que ver con la familia de David? Nos vamos. Entonces se dividió el reino. 2 tribus y media de los sacerdotes, 2 tribus y media se fueron con Roboam. Fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y las otras 10 tribus, más media tribu de los sacerdotes, se fueron con Jeroboam y se dividió el reino. El reino del norte se le llamó Israel y la capital del reino del norte fue Samaria. El reino del sur se le llamó Judá y la capital fue Jerusalén. Con los años, y es lo que ustedes pueden leer en los libros de Reyes y Crónicas, ellos van mezclando, Reyes especialmente van mezclando los reyes del norte y los reyes del sur, reyes del norte y reyes del sur. Todos los reyes del sur fueron descendientes de David. Ningún rey del norte fue descendiente de David. Entre los reyes del sur hubo algunos reyes buenos. Cuéntenos con una mano. En los reyes del norte no hubo ni uno que valiera la pena. Todos buscaron la idolatría, todos desviaron a Israel en pecado. Y entonces, cuando el reino del norte estaba en su apogeo, quien lo llevó a lo máximo fue Jeroboam II. Es el del capítulo 14. ¿Vamos bien? En este momento entendemos que es el reino del norte y es en el reino del norte donde Jonás va a ser profeta. Póngame atención a esto. Son esos detalles que uno empieza a amarrar en la Biblia para poder entender algunas cosas. ¿Por qué es importante entender que Jonás fue profeta en el reino del norte? ¿Saben por qué?
Siga poniendo atención y después se lo voy a decir. Por ahorita lo importante es que él fue profeta del reino del norte. Note lo que dice aquí, segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Está hablando de Jeroboam II. De nuevo, no lo confundan con el Jeroboam que dividió el reino, ni familia eran, solo comparten el nombre. Restauró este Jeroboam II los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había anunciado por medio de su siervo. ¿Y aparece quién? Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Quiere decir que hay por lo menos otro pasaje en la Biblia, el libro histórico, no profético, que cita que hubo un profeta llamado Jonás. Es el mismo profeta del libro que estamos viendo. Aquí estamos dando la historicidad. Jonás fue un profeta. Ahora, bien, aceptemos que fue un profeta. Pero eso de que se lo tragó un pez, y que estuvo 3 días, y que a los 3 días lo vomitó. Vamos a otro pasaje clave. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Voy a empezar en el versículo 38. Mateo 12, versículo 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. Aparece Jonás en escena. ¿Citado por quién? Esto es importante. ¿Citado por quién? Por Jesús mismo. Y dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Un momento. Jesús dijo que sí fue real, que a Jonás se lo tragó un pez, un gran pez. Jesús dijo que Jonás estuvo 3 días en el pez y a los 3 días salió de él. ¿Y esto por qué es importante? Porque si Jesús lo dijo y no era verdad, me encuentro con un serio problema. Opción número 1. No fue verdad lo del pez y Jesús no lo sabía. Entonces Jesús no es Dios, porque estaba engañado y él no sabía que no era cierto y está diciendo que es cierto. O número 2, Jesús sabía que no era verdad y mintió descaradamente citando a Jonás solo para callar a los fariseos. Entonces tampoco es Dios, porque es mentiroso. Entonces solo tengo una opción. Jesús está diciendo la verdad, y la verdad es que Jonás existió y que se lo tragó un pez. Y es el punto donde yo no me explico, y yo sé que voy a ser un poco fuerte en lo que voy a decir ahorita, pero yo no explico cómo alguien dice: yo soy cristiano, pero rechaza los principios bíblicos. Si yo soy cristiano y no creo que este libro viene de Dios, si yo soy cristiano y pienso que este libro es pura fábula, entonces no soy cristiano. Para ser cristiano yo debo aceptar la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia dice que a Jonás se lo tragó un pez y yo le creo a la Biblia. La Biblia dice que Dios creó a la tierra en 6 días y en el 7º descansó, y yo le creo a la Biblia. La Biblia dice que Jesús multiplicó los panes y los peces y yo le creo a la Biblia. Porque si no le creo a la Biblia eso, tampoco le tendría que creer que Jesús murió y resucitó. Tampoco tendría que creerle que con solo tener fe en Él soy salvo y que hay perdón de pecados. Tampoco podría creerle que el Espíritu Santo viene a mí. Tampoco podría... ¿Por qué le voy a creer un libro que me tiene engañado en tantas cosas? O creo lo que este libro dice, o mejor me declaro no cristiano. Pero soy cristiano, yo le creo lo que este libro dice. Cuando alguien se acerque y diga: bueno, lo de Jonás existió. Hubo un pez que se lo tragó. Estoy aquí entonces hablando de la historicidad de Jonás, número 1. Ahora, lo segundo que quiero enfatizar hoy es el nacionalismo de Jonás. Cuando Jonás Dios lo llama y lo envía a Nínive, dice que Jonás se fue ¿para dónde? Buscó un barco que fuera ¿hacia dónde? Ok, Tarsis. Tarsis era un puerto
en el límite del mundo conocido. Decir Tarsis era decir que usted se estaba yendo a lo último de la tierra. Usted estaba yendo de Estados Unidos para China. En aquel tiempo era como viajar a la luna. Tarsis era al otro lado del mundo. Tarsis quedaba en España. Todavía existe. Y algunos dicen que es la ciudad de Tarife o Tarifa, que está en un extremo de España. Lo cierto del caso es que él decide irse para España. Es una de las veces que España es citada en la Biblia. ¿Sí? España es citada varias veces en la Biblia. Pero él huye hacia Tarsis. Lo que él está tratando es de huir de la presencia de Dios. Ahora, Jonás conocía a Dios. Jonás era un profeta de Dios. Jonás sabía que no se podía esconder de la presencia de Dios. Cuando aquí está diciendo que huye de la presencia de Dios, es huir de esa voluntad expresada por Dios. Él está huyendo de hacer la voluntad de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué Jonás no quería obedecer? No es que era profeta. Claro que era profeta. Es más, se cumplían sus profecías. Ya lo vimos en el libro de Reyes. Se cita una profecía y una profecía cumplida de Jonás. ¿Por qué entonces Jonás no quiere ir a Nínive? Algunos dicen que es por un miedo personal. Era jugarse la vida ir a Nínive. Vamos, es que Dios lo está mandando donde el enemigo y no con buenas noticias. Se lo está mandando donde el enemigo para decirle, mira, Dios dice que te va a bendecir, que bien, pero lo está mandando a decirle que Dios los va a destruir. Y no es cualquier enemigo. Era la potencia mundial de la época. Y lo está mandando a decirle que Dios está diciendo que en 40 días va a ser destruido. Imagínense por un momento en los tiempos actuales que un árabe se venga a viaje y logre la visa y llegue a Washington y se pare frente al Capitolio y se pare frente a la Casa Blanca con un megáfono a decir, Alá dice que en 40 días Washington va a desaparecer de la faz de la tierra. Lo primero lo van a encarcelar por terrorista, o por lo menos por amenazas terroristas. Eso es lo que le está pidiendo Dios a Jonás que haga, que vaya donde el enemigo y le diga que va a ser destruido. ¿Estaba en juego la vida de Jonás? Sí, estaba en juego la vida de Jonás. Pero los profetas estaban acostumbrados a que la vida de ellos no valiera nada. Natán se presentó delante de David y le dijo 4 verdades. Y si usted piensa que la vida de Natán no estuvo en peligro, pregúntele a Joab. Él se estaba dispuesto a matar a Natán. Los profetas sabían que su vida no valía nada. Dios los mandaba y ellos se jugaban la vida. Yo no creo que Jonás no quisiera ir a Nínive por ese motivo. Otros creen que Jonás no quería ir a Nínive por miedo a que su reputación como profeta en Israel se viera afectada. Es más, algunos dicen que por eso escribió el libro. Que él escribió el libro para decirle a sus hermanos judíos, hey, no es culpa mía que Nínive no sea destruida. Yo sigo siendo buen profeta, fue culpa de Dios. Y que era como una defensa de él ante sus conciudadanos. Otros creen que Jonás no quería ir a Nínive precisamente porque tenía miedo que su profecía no se cumpliera. Ahora, si uno lee el libro, uno se da cuenta que ese temor lo tenía él. Él mismo dice, yo sabía que tú eres Dios misericordioso y que después no se iba a cumplir. ¿Se acuerdan ustedes lo que le pasaba a un profeta que su profecía no se cumpliera? Lo apedreaban. Y Jonás conocía la ley. Imagínense lo que es llegar y decir, en 40 días Nínive va a ser destruido. Y después Dios se echa para atrás y ¿quién queda mal? Yo. Y adivinen qué dice la ley, que me apedreen. Entonces, si no lo mataban los enemigos, lo mataban los amigos. En mi país diríamos cucaracha en bisagra, no había manera. Pero en el fondo, yo creo que hay una cuarta razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive. Jonás no quería ir a Nínive porque lo odiaba a Nínive. Y él odiaba a Nínive porque él amaba mucho al pueblo de Israel. Jonás era un nacionalista. Y Jonás sabía que Nínive era enemigo de Israel y era enemigo de Dios. Que Nínive era un pueblo malvado, que Nínive estaba en contra de Dios, que Nínive era el enemigo de su pueblo. Y él tenía miedo de que ir allá, Nínive se arrepintiera y Dios lo perdonara. Y se cumplió el temor de él. Ahora, ¿cuál era el temor de Jonás? ¿Se acuerdan ustedes dónde fuera Jonás profeta? ¿En el norte o en el sur? Norte. ¿Y por qué es importante que era profeta en el norte? Porque siglos después,
¿Quién fue el que se llevó al reino del norte cautivo? Los asirios. Si Dios no hubiera perdonado, si Él no iba a Nínive y Dios le mandaba fuego a Nínive y lo destruía, el enemigo quedaba eliminado. Pero Él fue, predicó, se arrepintió en Nínive. Dios tuvo compasión de ellos, los perdonó y perdonó al que después sería el destructor de su propio pueblo, del reino del norte. Los asirios se llevaron cautivos al reino del norte. ¿Saben qué? En el fondo Jonás tenía razón. Jonás sabía cómo era Dios. En el fondo el temor de él es que Dios iba a perdonar al enemigo de Israel. Y que ese enemigo, tarde o temprano, en lugar de estar destruido por Dios, iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para castigar a su propio pueblo. Y Jonás tenía razón. Entonces de aquí saco un principio. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no nos gustan. Y cada uno tenemos diferentes razones de por qué no queremos obedecer. ¿Verdad? Seamos honestos. Si hay alguien aquí obediente 100%, que Dios le bendiga y no sea tan mentiroso. Porque nos cuesta obedecer. Obedecer la parte bonita de lo que Dios nos pide no es problema. Pero obedecer cuando no nos gusta. Obedecer cuando sabemos que va a tener consecuencias aún negativas para nosotros. Y peor todavía, obedecer sabiendo que si obedezco va a beneficiar a personas que más bien son malas y no me dan ganas y tengo motivos egoístas y muchas veces no quiero obedecer. Y hay mandatos de Dios que a veces son difíciles. El mandato que Dios le estaba dando a Jonás, aunque era una profecía de destrucción, en el fondo Jonás sabía que era una profecía de advertencia para que Nínive se arrepintiera y Dios lo perdonara, y se cumplió. Dios le estaba pidiendo a Jonás, vas a tener que ir donde tu enemigo, y sabes que yo amo a tu enemigo. Yo amo a tu enemigo. Y yo quiero que tú también lo ames, Jonás. Y Jonás dijo, no, Dios, yo no puedo amar a mi enemigo. Yo quiero que le mandes fuego del cielo. Porque es enemigo de mi pueblo y es enemigo tuyo. Y Dios dijo, yo quiero que ames a tu enemigo. Quiero terminar entonces en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Perdón, sí. Yo soy el que estoy en el pasaje equivocado. Romanos capítulo 12. Empiezo en el versículo 14. Dice Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Yo sé que así no dice tu versión, la mía sí, porque es el significado de esa palabra. Cuando dice ascuas de fuego, hay gente que le encanta este versículo porque dice, uy, sí, para que le caiga fuego a esa persona voy a tratarla bien. No. Aquí Pablo está usando una figura de lenguaje propio de su tiempo. Lo que significa es para que se avergüence, para que le arda la cara de vergüenza. Dice, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el malo. Esta semana, aquí hay alguien que ha sido tentado a pagar mal por mal. Y hubiera sido justo. Digo, tal vez ni siquiera era que te gozabas en pagar mal por mal, pero era justo. Si Dios aplicara la justicia conmigo, yo no solo iría al infierno, hace tiempo yo estaría en el infierno. Pero Dios no pagó mal. Y de Jonás hoy rescato este principio de obediencia a lo que no nos gusta, que es especialmente cuando tiene que ver con personas.
a los cuales Dios ama. Aunque a mí me cuesta más. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo personas a las que me cuesta más. Me cuesta. Pero Dios me dijo que las amara, que las bendijera. Hay personas que te han hecho un daño, como a Siria le había hecho daño. Y aún así Dios tuvo misericordia de Siria. Y esta semana que hay alguien le ha hecho un daño, que tienes una herida. ¿Y sabes cuál es el mensaje de Dios para ti hoy? No solo que no pagues el mal con el mal, eso hasta el mundo lo hace. Dios te pide que des un paso más allá, que lo pagues con bien, que bendigas a que te haya hecho daño. Tal vez alguien aquí tiene que tomar cierta decisión en estos días de decir: Dios mío, estoy con un dolor tan profundo, que lo que quisiera es venganza. Yo necesito tu ayuda a amar. Vamos, seamos honestos delante de Dios y poder decir: yo no puedo amar en este momento, pero tu amor ha sido derramado y yo puedo. Y no solo puedo perdonar, puedo bendecir a una que me ha hecho daño. Y tal vez hay alguien acá que tiene que bendecir a alguien en estos días, aunque le hayan hecho. Padre, oro en ese momento porque pensando en Jonás, cuán duro somos con él por su desobediencia. Somos tan iguales a él. Pero tú eres el Dios de Jonás y eres nuestro Dios también. Padre, no solo creemos que tu palabra es verdad y que lo de Jonás es verdad, también aceptamos la autoridad de tu palabra. Y nos humillamos ante ti, aceptando lo que tu palabra enseña. Padre, si este es el principio que tienes para nosotros esta noche, lo tomamos y lo aceptamos. Y nos humillamos ante ti. Si tenemos que humillarnos ante personas, lo haremos, Padre. Por amor a ti. Por amor a ti, Padre. Señor, oro porque tú fortalezcas a mi hermano, a mi hermana. Que tal vez esta palabra era para él, para ella, y la acepta esta noche. Sabe que tiene que dar algún paso. Bendícelo. Bendícelo, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Me dijeron que entrar a peticiones, pero entrar a peticiones es como comer pan sin mantequilla. Yo quiero primero oír alabanzas. Yo quiero que alguien me cuente qué es lo bueno que Dios ha hecho en su vida. Así que brevemente cuéntenos, ¿qué bueno ha hecho Dios en su vida? ¿Alguien tiene alguna alabanza?
Alabanzas. Aquí hay una alabanza. ¿Alguna otra alabanza, hermanos? Bueno, voy a dar un espacio más. Quiero un hombre que diga que también Dios le ha bendecido.
Pecador, ven a Cristo. David, sabemos que no la golpeaste, pero por favor no la vuelvas a empujar. ¡Ay! Una joven tiene una alabanza. Adelante. Ya les quedan, ¿qué? Como 2, 3 semanas de clases, ¿verdad? 2 semanas. Sí. Ya vacaciones. Yo quiero dar gracias a Dios por muchas cosas que han sucedido en estos días. No voy a entrar en detalles porque si no me llevaría de aquí a medianoche contándoles. Pero de verdad que Dios es bueno, cómo sigue abriéndonos puertas. Con el proyecto de Filipinas, hermanos. Oficialmente no hemos iniciado el proyecto, oficialmente el proyecto no existe y ya tenemos 4 candidatos para ir. Tenemos a un joven de Costa Rica que dijo yo me voy, a una pareja de Honduras que está en el proceso para hacerlo y una señorita de México que dijo yo quiero ir. Ya tenemos 4 candidatos para ir de misioneros a alcanzar musulmanes en Mindanao y ni siquiera hemos iniciado el proyecto oficialmente. Pero Dios es bueno y más bien nos está empujando. Y ahora estuve en Filipinas el mes pasado y de verdad fuimos con varios pastores de Centroamérica. Dios proveyó de una manera milagrosa. ¿De dónde sacamos el dinero? Yo todavía no entiendo, pero fuimos y Dios nos abrió puertas nuevas que no habíamos visto la vez anterior que estuve yo. Para octubre se nos abre la puerta para que estos 4 candidatos ya vayan a Filipinas para una capacitación intensiva. Así que les dejo también eso como petición, porque es levantar de aquí a octubre una cantidad fuerte de dinero, por lo menos tenemos que estar pensando en unos $12,000 para poder traerlos desde Centroamérica, México, unirlos acá y hacerlos llegar a Filipinas. Pero es una oportunidad única de capacitación, especialmente para gente que ya dijo, heme aquí. Y es directamente, la capacitación sería directamente en zona musulmana. Así que hermanos, yo sigo viendo a Dios caminando donde yo ni me lo imaginaba y Él es el que abre puertas. Hay de nosotros cuando Dios abre una puerta y nosotros no la aprovechamos. Y me encanta ver que ustedes tienen acá adelante la gran comisión, o algunos la llamarían la gran comisión, pero es la gran comisión y la queremos seguir obedeciendo. Queremos que toda criatura conozca del Señor. Así que les comparto esto y voy a decirles que es lo más especial para mí de ese viaje a Filipinas. Que tuve el privilegio, ustedes saben que Filipinas es un país bilingüe. El inglés es idioma oficial y el tagalog es idioma oficial. Aparte del inglés y el tagalog hay decenas de lenguas diferentes, de idiomas diferentes. Pero en términos generales, si usted va con inglés a Filipinas, usted se comunica donde quiera que usted vaya. Porque hablan inglés en todo Filipinas. Con acento filipino, pero yo les aguanto el acento filipino y ellos me aguantaban el latino. Así que cuando llegamos ahí, los hermanos pastores que iban conmigo no hablaban inglés.
Imagínense, en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Yo era el traductor del grupo. Y con mi inglés, hermanos. Pero entonces nos dividimos, fuimos con una iglesia a un barrio pobre de Manila a evangelizar. Los hermanos pastores de Centroamérica, ellos fueron con un grupo cada uno, sin otra cosa más que sonreír, saludar y orar por los que estaban compartiendo. Pero el grupo con el que yo fui, pues tenía la expectativa de que siendo yo pastor y misionero, pues yo tomara la iniciativa. Y yo manejaba el idioma como para... Y empecé a compartir. Hermanos, este es el privilegio más grande que Dios me dio en ese viaje, ver una pareja venir a Jesucristo. Para mí fue ver a Lidia convertida para Pablo por primera vez en Asia. Para mí fue la primera persona que le comparto el Evangelio en Asia y acepta a Jesucristo. No es la primera persona a la que le compartí el Evangelio, pero fue esta pareja, los primeros en aceptar a Jesucristo, y yo seguí en el Señor. Qué privilegio estar en este país donde yo ni me imaginaba hace año y medio que iba a estar ni siquiera de visita, y ver que esta pareja viene, y es una pareja joven, que ella está embarazada y estaba con una necesidad espiritual tremenda. Fue el momento oportuno de llegar a su casa, entregaron su vida a Jesucristo, y les comparto este testimonio. Dios sigue usándonos a todos los que estamos acá. Es que el asunto no es que yo comparto y la gente se convierte. El asunto es que más bien Dios me da el privilegio de estar en el lugar oportuno, con la persona oportuna, y compartir el Evangelio. Y Él es el que se encarga de las personas. Así que les comparto esto, el privilegio que tuve en este viaje a Filipinas. Así que vengo muy motivado. Seguimos adelante con los proyectos, junto con los otros proyectos que estamos manejando. En estos días les voy a contar de otros, porque vienen otros retadores como el de China, viene una actividad fuerte en El Salvador, viene una actividad fuerte en Guatemala. Estuve en Nicaragua y en Honduras en enero, y volveré a Honduras si Dios lo permite en agosto. Sigue abriéndonos puertas con iglesias que están retadas de cómo alcanzar con el Evangelio, pero que necesitan mucho apoyo, mucha capacitación, y es lo que estamos tratando de hacer, sirviéndole a Dios. ¿Tienen peticiones? Voy a pedirle que las peticiones vayan al grano. Es decir, yo sé que usted quisiera contarme todo el detalle de la petición. Cuénteme la petición directamente, diciéndome su nombre primero. ¿Quién tiene petición? ¿Qué más tiene petición delante de Dios?
Oramos. 3 cosas rápidas: que hable con el consejero escolar sobre el tema, que hable con jóvenes de la iglesia que ya hayan tenido estudios para que ellos también les digan posibles opciones, y que se meta a internet. Que solo ponga ahí scholarships y ahí le va a aparecer un montón de páginas y de opciones, y hacer toda la investigación posible. ¿Qué más tiene petición? Para que sea la voluntad de Dios y no la de ellos, que ellos siempre piensen y pongan a Dios en primer lugar, que si es la voluntad de Dios la carrera que están estudiando. ¿Alguna petición más antes de entrar al tiempo de oración? Jessica es la única que no meditaba y no reconoce por medio de ella. Porque yo me acuerdo rápido, el nombre es lindísimo, así que me acuerdo rápido el nombre de Jessica. ¿Alguna petición más? Y entramos al tiempo de oración. Bien, yo les dejo una petición a nivel familiar, una alabanza rápida. Mis hijos recibieron la ciudadanía norteamericana el mes pasado. Eso es verdad, ahora soy papá de 2 gringos, pero bueno. Nosotros tenemos en algún momento que hacer nuestra solicitud también, pero por lo menos ya ellos la recibieron. Y él estaba nada más esperando eso para dar un paso en su vida, y es un paso que los que tienen hijos ya, que ya están más grandes, saben que uno como papá no le queda más que dar un consejo, orar y callarse